Los rayos cósmicos son partículas que atraviesan en todo momento la atmósfera terrestre. Provienen del espacio exterior, incluso de fuera de nuestro sistema solar. Estas partículas se clasifican en tres tipos: las primarias, las secundarias y las terciarias. Las primarias son aceleradas por fuentes astrofísicas, mientras que las secundarias son resultado de la interacción de las primarias con gases interestelares o atmosféricos. Por último, las partículas terciarias son aquellas que se producen de la interacción de los rayos cósmicos secundarios con la atmósfera terrestre y son los que llegan en abundancia a la superficie terrestre. Como los rayos cósmicos son partículas cargadas, su trayectoria es modulada por el viento solar y por el campo magnético galáctico y el terrestre, por lo que al llegar a la Tierra, estas partículas ya han sido desviadas, dificultando rastrear de dónde provienen. Cuando los rayos cósmicos colisionan con los núcleos de átomos en la atmósfera, se producen partículas conocidas como piones, las cuales decaen emitiendo muones, que son las partículas más abundantes al nivel del mar en la Tierra. A pesar de que los muones no interactúan fuertemente con la materia, dejan un rastro de energía que podemos detectar. Actualmente, solo existen dos métodos de detección de partículas. Uno de ellos consiste en detectar los iones que se producen en diferentes líquidos, gases y sólidos cuando una partícula incide en ellos, arrastrando los iones con un campo eléctrico hacia unos colectores donde detectamos una señal eléctrica. El otro método consiste en aprovechar la propiedad de ciertos materiales de emitir luz cuando una partícula incide en ellos. Esta luz la captamos con un fotomultiplicador. Con el sistema de adquisición de datos apropiado podemos medir el flujo de partículas. Conocemos la actividad solar y la estudiamos mediante la observación del ciclo solar en el cual los polos magnéticos de su campo magnético cambian de lugar. En el inicio y término del ciclo solar, la actividad es mínima comparada con la mitad del ciclo, donde la actividad solar es máxima. Cuando hay un máximo de actividad solar, podemos detectar protones y electrones muy energéticos. Las líneas de campo magnético alrededor de las manchas solares pueden cruzarse, con lo que se reorganizan. Esto causa una explosión de energía conocida como llamarada solar, con lo que se liberan grandes cantidades de radiación al espacio. El campo magnético de la Tierra la protege de la mayoría de estas partículas, desviándolas en la dirección de la última capa de la magnetosfera terrestre. Sin embargo, al interactuar el campo magnético con estas partículas, no puede desviarlas a todas debido a que son partículas cargadas. Entonces, al momento de que las líneas de campo magnético se reorganizan, hay partículas que quedan atrapadas en la magnetosfera y que eventualmente impactan en la superficie terrestre. Una de las capas de la magnetosfera terrestre es el anillo de corriente. En él quedan atrapadas algunas partículas que no pudieron ser desviadas por el campo magnético. El viento solar modula la intensidad del campo magnético del anillo de corriente. Los laboratorios miden el índice DST, con el cual evalúan la severidad de las tormentas magnéticas. Mientras mayor sea el valor del índice DST, mayor será la energía de la magnetosfera terrestre, que está modulada por el viento solar. Construimos dos detectores de fotones. En el arreglo experimental final usamos un total de 4 detectores. 2 de ellos son los detectores centrales usados para contar, mientras que los otros 2 son los betodetectores con los que validamos la señal con el método de coincidencia, en el cual, si se tiene señal en ambos betodetectores dentro de la misma ventana de tiempo, se valida la señal en los detectores centrales como un rayo cósmico. Construimos detectores centrales, los cuales son de dos tamaños diferentes. El plástico centellador del detector pequeño es de 3 cm por 3 cm por 0.6 cm, mientras que el del detector grande es de 10 cm por 10 cm por 0.6 cm. Los plásticos centelladores están cubiertos por una caja de aluminio pulida espejo en el interior, de tal forma que los fotones emitidos por el plástico centellador se reflejen en la mayor cantidad de direcciones posible para que llegue una mayor cantidad de estos al fotomultiplicador. Los betodetectores ya estaban construidos en el laboratorio y tienen las mismas dimensiones que el detector central grande. Detectamos los fotones producidos por el plástico centellador con un fotomultiplicador. La señal de salida del fotomultiplicador es una señal analógica. Como la entrada del sistema de adquisición de datos son señales digitales, usamos una tarjeta electrónica para realizar la conversión de la señal analógica a una digital. Debido a que ambos detectores centrales son de diferentes tamaños, medimos el flujo de rayos cósmicos como función del ángulo cenital de incidencia, el cual determinamos observando el siguiente diagrama. Este ángulo varía dependiendo de cada una de las separaciones entre los detectores, por lo que usamos un elevador para variar la distancia entre ellos y así medir el flujo como función del ángulo cenital medido. Al realizar el análisis del diagrama, determinamos la siguiente expresión, que es con la que nosotros medimos el ángulo cenital de incidencia como función de la separación entre los detectores. Agregando los betodetectores, podemos completar este análisis. Detectando señales en unos detectores y en otros no, es como determinamos a una primera aproximación qué trayectoria siguieron las partículas incidentes. También medimos el flujo como función de la fecha, correlacionando el flujo medido con diferentes parámetros relacionados a la actividad solar.
Al probar el funcionamiento del fotomultiplicador, lo ensamblamos junto con el plástico centellador. Las señales obtenidas son como las mostradas. Antes de realizar la toma de datos para analizarlos, fue necesario caracterizar los detectores, con lo cual determinamos el voltaje de operación óptimo para cada detector, de tal forma que el número de señales detectadas no dependen del voltaje aplicado. Observando las gráficas, determinamos que la región plana se encuentra entre los 70 y los 80 volts, por lo que fijamos el voltaje de operación en 75 volts. También medimos el ruido de las observaciones para ajustar el trigger, es decir, el voltaje mínimo que debe tener una señal para que no sea considerada como ruido. Mostramos los resultados de la distribución angular de incidencia de los rayos cósmicos, donde observamos los datos medidos en la mañana y en la tarde para cada uno de los días. Es evidente que en la mañana existe una mayor cantidad de partículas que inciden con un ángulo cenital entre 30 y 45 grados, mientras que por la tarde un mayor número de rayos cósmicos inciden con ángulos entre 50 y 60 grados. En general se observa la misma correlación entre los ángulos de incidencia medidos, exceptuando los datos del día 21 de septiembre, donde en la tarde medimos que un número considerable de partículas incidieron con ángulos entre 70 y 85 grados. También hubo un caso particular con los datos medidos en la mañana del 2 de octubre, donde la mayoría de las partículas incidentes lo hicieron con un ángulo menor a 20 grados. Ahora mostramos los resultados para la correlación del flujo de partículas medido en el laboratorio con los parámetros relacionados a la actividad solar, datos que obtuvimos de Space Weather Live. El primer día de toma de datos corresponde al 9 de septiembre, el último día de los datos reportados es del 2 de octubre. El día 9 de septiembre se realizó una única toma de datos en la mañana, que es la que reportamos, para la correlación con protones de energías mayores a 1 megaelectronvolt, a energías mayores a 10 megaelectronvolts y electrones con energías mayores a 2 megaelectronvolts. La información disponible que tenemos es el flujo total diario, por lo que para comparar los datos con nuestras mediciones obtuvimos el promedio del flujo medido en la mañana con el de la tarde. Mostramos el flujo medido con y sin la condición de veto para todos los casos. Para el caso del flujo de protones con energía mayor a 1 megaelectronvolt, no existe correlación, ni los máximos ni los mínimos en el flujo de protones se relacionan con el flujo máximo y mínimo medido dentro del laboratorio. Al comparar el flujo de partículas con el flujo diario de protones con energía mayor a 10 megaelectronvolts, no podemos concluir que exista una correlación entre los flujos, pues no hay tampoco relación entre los máximos y mínimos de los resultados mostrados. En el caso del flujo de electrones, podemos decir que hay correlación, especialmente al notar que cuando el flujo de electrones se incrementó drásticamente, también medimos un incremento drástico de partículas detectadas en el laboratorio, aunque no es concluyente, pues no hay correlación evidente entre las mediciones de los días anteriores. El flujo de protones con energía menor a 10 megaelectronvolts está reportado por cada 5 minutos, entonces nosotros mostramos el promedio del flujo 3 horas antes y 3 horas después de la hora de toma de datos, considerando el tiempo en que estas partículas pueden llegar a la Tierra una vez que son detectadas por el satélite que las mide. Los datos medidos en la tarde los mostramos separados a lo largo del eje horizontal para que no haya confusión respecto al flujo medido. Los flujos medidos en la mañana se encuentran alineados verticalmente. Observamos correlación con el flujo medido en el laboratorio, pues localmente los máximos y mínimos del flujo de protones coinciden con lo medido con los detectores. Incluso el incremento más notorio en el flujo que medimos también corresponde con un incremento considerable en el flujo de protones. Al comparar los datos con la magnitud del campo magnético, también observamos correlación entre los máximos y mínimos locales. El campo magnético mostrado es el promedio del campo magnético medido por minuto durante el tiempo de la toma de datos. Si bien los máximos totales de ambos gráficos no coinciden, sí tienen la misma forma, exceptuando el campo magnético medido el día número 24 en la tarde, donde hubo un incremento de este, pero el flujo medido en la tarde siguió siendo muy pequeño. Finalmente, comparamos con el índice DST, para el cual mostramos el promedio de 3 horas antes y 3 horas después de la hora de toma de datos. Reportamos la magnitud de este valor para poder comparar los incrementos y decrementos con el flujo medido en el laboratorio. En este caso, los mínimos locales del índice DST corresponden con los máximos locales del flujo de partículas medido en el laboratorio. Lo observado en los gráficos no es concluyente, pues los máximos y mínimos totales de los gráficos reportados no parecen tener una correspondencia en todo el conjunto de datos. Es necesario seguir monitoreando el flujo de partículas en el laboratorio para seguir comparando y determinando si existe algún tipo de relación con el flujo medido en el laboratorio y la actividad solar. Hemos construido 2 detectores de radiación a base de plásticos centelladores. Estos funcionan como fueron diseñados. Los trabajos continúan.